Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, las noticias como siempre de esta semana son tremendas. Por ejemplo, os contaremos cómo YouTube ha estrenado la pestaña Explorar, eliminando completamente la sección de tendencias, o que TikTok suprimió deliberadamente vídeos de personas feas. Y claro, cómo no, hablaremos del coronavirus, y es que los médicos han pasado a la acción en Twitter con una iniciativa muy buena, que os la enseñaremos. O que Facebook, Google, Microsoft, Reddit y Twitter se han unido para hacer frente al virus. Y que Facebook pagará $1000 más a sus trabajadores por esta crisis, y que además donará $100 millones a 30.000 empresas de todo el mundo. Por su parte, Instagram ha prohibido los filtros que aseguraban diagnosticar el coronavirus, o que también está probando un modo espejo para sus stories. Además, LinkedIn ha lanzado los llamados anuncios en conversación entre sus soluciones de marketing para anunciantes. Ojo, que WhatsApp va a introducir los mensajes que se autodestruyen. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas, y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! YouTube estrena la pestaña Explorar y elimina la sección de tendencias. La app de YouTube para Android e iOS ha incluido una nueva pestaña denominada Explorar, que reemplazará la de tendencias y que se irá activando paulatinamente a todos los usuarios. Según la compañía, la pestaña Explorar ofrecerá una herramienta a los usuarios para que puedan encontrar los contenidos que les interese de forma más sencilla. Así, dispone de una dinámica de uso diferente a la de tendencias, pues en ella ahora el contenido aparece organizado por categorías mediante unas cajas que muestran imágenes representativas de cada una. La disposición por cajas del contenido permite al usuario seguir una categoría específica para mantenerse informado y recibir las novedades, o simplemente explorar libremente los vídeos de cada una de ellas. Sus recomendaciones están basadas en los gustos, las suscripciones y el historial de navegación del usuario. Por cierto, las etiquetas de la interfaz de Explorar cambian en función de la región en la que se encuentra el usuario. Si me dejáis dar mi opinión, yo incorporaría una pestaña de educación y que en ella se incorporen los mejores contenidos divulgativos por idioma, ya que creo que eso sería muy importante para los más jóvenes y no tan jóvenes. ¿Qué os parece la idea? TikTok suprimió deliberadamente vídeos de personas feas. TikTok, la red social de moda que tiene enganchados a millones de jóvenes en todo el mundo, también es la red social que reconoce haber usado técnicas discriminatorias en sus inicios para popularizarse. En un documento interno de los moderadores que se ha filtrado, aparecen directrices para no promover vídeos de personas con rostros feos o vídeos que se grababan en viviendas deterioradas. Según ellos, lo hicieron para prevenir el acoso a los autores de estos vídeos. El documento, filtrado a The Intercepted, detalla cómo los moderadores deben actuar ante determinados vídeos que aparecen o no en la sección para ti de cada usuario. En esta sección se promueven nuevos vídeos y da popularidad a creadores de contenido. Por cierto, a un ritmo descomunal, como ya indicamos en el vídeo de aquí. Y es esencialmente esta sección la que permite a la red social crecer y mantener a los nuevos usuarios. Según ha indicado TikTok, la mayoría de estas directrices ya no están en uso, aunque las fuentes de Intercepted aseguran que estas reglas aún se usaban a finales de 2019. Los médicos pasan a la acción en Twitter. Desde la obligación de cuarentena y de forma espontánea, muchos médicos de diferentes áreas de la medicina están comenzando a atender consultas de urgencia a través de sus cuentas de Twitter. Se trata de un gesto desinteresado ante la situación que atraviesa España y que puede evitar en gran medida el colapso de las urgencias. Muchos médicos están usando los hashtags Iniciativa Sanitaria y Consulta Solidaria para ser localizados en las redes sociales. También en Facebook se ha creado Médicos Solidarios Online Coronavirus, que también es una red formada por más de 300 profesionales, no solo médicos. Hasta ahora es la red más grande creada para atender consultas telemáticamente, pero por el momento no existe un ente que centralice toda esta oferta solidaria para que pueda ser localizada fácilmente por la ciudadanía. Pero de todas formas, desde aquí les quiero agradecer esta propuesta.
Facebook, Google, Microsoft, Reddit y Twitter se unen para hacer frente al coronavirus. Los gigantes tecnológicos han anunciado que trabajan de forma conjunta y con la colaboración de diferentes agentes sociales y gubernamentales para dar información fiable sobre la pandemia. En una publicación en Twitter, Facebook ha asegurado que tanto Microsoft, Reddit, LinkedIn, Google, YouTube y Twitter están colaborando frente al COVID-19. Según ellos, estamos ayudando a millones de personas a mantenerse conectadas al tiempo que combatimos conjuntamente el fraude y la información errónea sobre el virus. Elevamos el contenido autorizado en nuestras plataformas y compartimos actualizaciones críticas en coordinación con las agencias gubernamentales de atención médica de todo el mundo. Este acuerdo llega después de que la semana pasada la Casa Blanca pidiera la ayuda de Amazon, Google y otros gigantes tecnológicos en la lucha contra el coronavirus, con la esperanza de que Silicon Valley aumente los esfuerzos del gobierno para rastrear el brote, elimine las informaciones falsas y ayude en el teletrabajo o la educación a distancia. En esta reunión online, que duró 2 horas, se dieron cita a compañías como Cisco, Facebook, IBM, Microsoft o Twitter, entre otras, con la administración Trump y las principales autoridades sanitarias de todo el país. Facebook pagará $1.000 más a sus trabajadores por la crisis del coronavirus. Según recoge NBC News, el cofundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha informado a los 45.000 empleados de la compañía que pagará $1.000 más a cada uno de ellos para ayudarles con la crisis del coronavirus. El bono se aplicará a los empleados que están a tiempo completo, que a partir de ahora no pueden ingresar a la oficina por razones de salud y seguridad, y por lo tanto no tendrán acceso a sus comidas, gimnasios y otros servicios habituales proporcionados por Facebook. Además, ya que los trabajadores también tienen prohibido acudir a las oficinas por el virus, la compañía continuará pagando el mismo salario que suelen ganar, aunque reduzcan su jornada o incluso si no pueden hacer su trabajo desde casa. Asimismo, la empresa de Mark Zuckerberg hará una donación de $20 millones para apoyar a combatir el COVID-19. ¡Excelente! Facebook donará $100 millones a 30.000 empresas del mundo. Y más de Facebook, y es que, como veis, está tratando de limpiar su imagen de una manera muy interesante. Por ello, hace unos días anunció que hará una inversión de $100 millones que se repartirán entre 30.000 pequeñas empresas en más de 30 países en donde la compañía esté presente. Según el gigante de las redes sociales, esta iniciativa sirve para apoyar a las pequeñas empresas, especialmente en un momento de incertidumbre económica debido al impacto causado por el coronavirus. Además, también han hecho que Business Hub, que es un recurso para empleados de Facebook y expertos en salud, esté disponible gratuitamente para todos. Y aparte, están creando un nuevo programa de capacitación virtual para apoyar a las empresas. Y esto se hará a través de herramientas tecnológicas como Blueprint, que es su programa de capacitación de aprendizaje electrónico gratuito. ¡Bravo por Facebook! Instagram prohíbe los filtros que aseguran diagnosticar el coronavirus. Está claro que el ingenio se agudiza en tiempos de crisis y los memes salen como setas, pero la plataforma social no quiere que el COVID-19 se tome a la ligera. Y es que aunque nadie se lo tome en serio, o quizás sí, algunos ingeniosos han creado dentro de la aplicación filtros que dicen diagnosticar a los usuarios de COVID-19. Por ello, Instagram está prohibiendo este tipo de conducta, mostrando fuentes oficiales ante la desinformación por el COVID-19. Y así Instagram, que como os he dicho antes, se ha posicionado en contra de las fake news y la desinformación en esta crisis sanitaria, ha decidido eliminar este tipo de efectos de realidad aumentada de su plataforma, como también, claro, los que aseguran tratar el coronavirus. Asimismo, comenzará a ocultar otros efectos sobre las temáticas en los resultados de búsqueda. Por ejemplo, ya no permitirán que las personas busquen efectos de realidad virtual relacionados con el coronavirus, a menos, claro, que se hayan desarrollado en asociación con una organización de salud que sea reconocida. Instagram prueba un modo espejo para las stories. Con más de 500 millones de personas utilizando las stories, Instagram está continuamente ofreciendo nuevas opciones y mejoras para los filtros y las cámaras. Y de esta manera, que Snapchat o TikTok no le roben la tostada. Por ello, Instagram está probando un nuevo filtro de cámara llamado espejo. Un nuevo filtro que divide la pantalla en diferentes secciones y crea hasta 5 efectos de reflejo distintos, como el diamante o el reflejo enfrentado. Este nuevo filtro de cámara para las stories ha sido encontrado, como no, por Jen Manchung-won, la desarrolladora que utiliza ingeniería inversa para descubrir nuevas funcionalidades en aplicaciones que están en su código de versión beta. Y como sabéis, suele salir casi cada semana en nuestras noticias.
Pues bien, Manchon Wong compartió en su cuenta de Twitter una captura de pantalla en la que se pueden apreciar las 5 plantillas del efecto espejo. También algunos usuarios de Instagram, como Alessandro Palucci, han compartido capturas de pantalla e incluso un vídeo en el que se puede ver el efecto espejo en funcionamiento, lo que indicaría que la compañía está haciendo pruebas en algunos usuarios. LinkedIn lanza anuncios en conversación entre sus soluciones de marketing para anunciantes. LinkedIn acaba de presentar una nueva solución de marketing que los anunciantes pueden contratar para llevar sus mensajes al público objetivo a través de LinkedIn. Se trata de los llamados anuncios en conversación, una nueva forma de publicidad que llega a las conversaciones a través del chat de mensajería instantánea de la red social profesional. Y es que en los últimos 5 años se ha cuadriplicado el número de mensajes enviados a través de la mensajería de LinkedIn. El nuevo formato permite a las empresas interactuar con los usuarios de forma más personal. Y no es más que una nueva funcionalidad de los actuales anuncios por mensaje. Esos anuncios que las empresas pueden enviar a su público objetivo. En este caso, se permite que la compañía no solo envíe un mensaje al usuario, sino que enriquezca la conversación con llamadas personalizadas, que puede ser información adicional sobre un determinado producto, la inscripción de un seminario web o la descarga de un libro electrónico, entre otras opciones. Además, los mensajes y llamadas a la acción que se muestran durante la conversación se pueden ir personalizando según el momento del proceso de compra en el que se encuentre el usuario. Y también, con esta nueva solución de marketing, también se pueden emplear los formularios de generación de leads y contactos o los seguimientos de conversión que transforman las conversaciones en conversiones en tiempo real. Es decir, básicamente lo que se trata es de que las empresas puedan pagar y tener más opciones a la hora de comunicarse con los usuarios a través de la mensajería, incitándoles a tomar acción y llevar a cabo la compra o la inscripción a través de un formulario. Estos anuncios en conversación estarán disponibles globalmente con una beta pública para todos los anunciantes en todos los idiomas en las próximas semanas. WhatsApp introduce los mensajes que se autodestruyen. Hasta ahora, lo que se escribía por WhatsApp se quedaba ahí para siempre, pero esta es una máxima que va a cambiar gracias a las nuevas opciones de mensajes que se autodestruyen. Esta nueva función de mensajes que se borran solos ya está disponible en las versiones beta de WhatsApp para dispositivos Android. Hasta el momento, los ensayos de mensajes que se autodestruyen se limitaban solamente a los chats grupales, una decisión que venía motivada porque en los grupos de WhatsApp pueden acumularse una gran cantidad de mensajes y documentos adjuntos, como ya se había detectado en las versiones de prueba anteriores. Y se trata de una prestación que lleva en fase de pruebas desde el pasado mes de octubre. De este modo, la función de eliminar mensajes pasará a añadirse también a las conversaciones individuales entre usuarios, permitiendo así eliminar los mensajes tras una hora, un día, una semana, un mes, un año, según elija el usuario. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido estas noticias? ¿Hay alguna que te haya molado más? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botoncitos son mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.